Aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿quién fue Piérola? Este personaje fue muy importante en la política del Perú en aquel entonces. Vamos a ver que en su gobierno va a sentar las bases para la República Aristocrática, en donde los gobernantes en ese periodo eran pues aquellos que formaban parte de la oligarquía peruana. Pero Piérola, antes de ello, fue ministro de Hacienda en 1868 durante el gobierno de José Balta, quien en su gestión habría de firmar el contrato Dreyfus, ¿no? Famoso contrato Dreyfus. Posteriormente, eh, este sería desterrado del Perú debido a sus actividades de conspiración, pero sin embargo regresa nuevamente a nuestro territorio cuando se da la guerra con Chile. En esta guerra con Chile habría de asumir el cargo de jefe político y militar tras la llegada de este ejército chileno a Lima, afrontando las batallas, por ejemplo, de Miraflores y San Juan. En este caso habría de ser un ejército bastante improvisado, pero sin embargo eran momentos en que había que actuar rápido y Nicolás de Piérola pues de esa manera lo hizo. Ya luego, posteriormente, fue sucedido por Eduardo López de Romanes. Gobernó en el periodo de las bases para la República Aristocrática desde 1895 a 1899, periodo en que llegaría esta República Aristocrática a formar parte de nuestra política peruana. Bien, seguidamente vamos a tener nosotros un esquema donde vamos a ir reconociendo cuáles fueron sus obras y hechos más importantes. Por ejemplo, la creación de la Sociedad de Recaudación de Impuestos. Era una especie de SUNAT de aquella época. En este caso estaba dirigida para reorganizar el sistema de recaudación de las rentas fiscales, de los impuestos. Seguidamente tenemos el estanco de sal. En este caso, el estanco de sal había sido creado para que los fondos puedan ser necesarios para el rescate de Tacna y Arica, que habíamos nosotros perdido durante el tratado de Ancón. Seguidamente, el Ministerio de Fomento, ¿no? Luego también tenemos la adopción del patrón de oro, autorizando la acuñación de la libra peruana de oro. Seguidamente, también menciona sobre el apogeo del caucho. En este caso, el apogeo del caucho, donde se traslada la capital del departamento de Loreto a Iquitos, debido a este apogeo del caucho, eh, siendo en este caso Carlos Fermín el más importante empresario cauchero. También tenemos la creación de la Sociedad Nacional de Minería. Aquí la Sociedad Nacional de Minería, la cual permitiría el desarrollo de justamente este sector económico del Perú. Y tenemos la misión militar francesa. Aquí vamos a ver nosotros que la misión militar francesa estaba a cargo del general Pablo Clement para reorganizar el ejército peruano. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente semana. Perú. Para poder recordar tenemos ahí una pregunta, ¿no? Dice, ¿quiénes conformaron las clases sociales en este periodo de la República Aristocrática? Nosotros sabemos que aquí se dieron tres principales clases sociales, ¿no? Una clase poderosa, tanto social y económica, y también políticamente, que era la oligarquía. ¿Qué era la oligarquía? Eran aquellos dueños de haciendas y empresas que tenían gran poder sociopolítico económico. Luego también estaba la clase media, que estaba conformada principalmente por profesionales, liberales, la burocracia, ¿no? Aquellos que eran funcionarios del Estado. Luego el sector popular, que era la clase menos privilegiada, que estaba conformada por campesinos, artesanos, obreros, los que realizaban un comercio ambulatorio, etcétera. A ver, continuamos. Entonces, en la siguiente figura tenemos. Bien, aquí vamos a ver a tres figuras importantes, son los tres primeros presidentes de la República Aristocrática en el Perú. El nombre de República Aristocrática viene lo puso aquel historiador Jorge Basadre, ¿no? Debido a que
Justamente quienes integraban este periodo de gobernantes eran aquellos pertenecientes a la aristocracia, a la oligarquía en el Perú. Y el primer gobernante de este periodo es Eduardo López de Romaña, quien habría de gobernar desde el año 1899 a 1903, ¿no? Dentro de sus principales obras tenemos nosotros, por ejemplo, la continuación de Nicolás de Piero, es decir, la reestructuración de la Sociedad Nacional de Recaudación de Impuestos. También de igual manera, para poder fomentar la actividad agrícola, se va a crear la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Luego también las juntas de vías fluviales. Tenemos también acá, se da el impulso notable que se da en la minería. Justamente aquí alcanza notable impulso con el desarrollo de la región de Cerro de Pasco, a donde llegaron capitalistas norteamericanos y establecen la compañía de Cerro de Pasco Mining Company. También tenemos nosotros la firma del Tratado Osma-Villazón. En este caso, el Tratado Osma-Villazón, mediante este tratado se establece la demarcación directa de las fronteras entre Perú y Bolivia. También tenemos la campaña de chilenización, ¿no? Esta campaña de chilenización que se dio por parte de Chile sobre los territorios de Tacna y Arica para poder asegurar su permanencia de estos territorios a la soberanía chilena, ¿no? Pero sin embargo, el amor por la patria, el Perú, no permitió pues que esta chilenización, por más dura que haya sido, tenga logre sus éxitos que estos esperaban. Seguidamente tenemos el gobierno de Manuel Candamo, en este caso el segundo gobernante de este periodo. En primer lugar, aquí vemos nosotros que Candamo va a gobernar solamente hasta el año de 1904. Es decir, en ese mismo año moriría, ¿no? Muere, nos afirma en este caso, debido a una afección, sería trasladado hacia Arequipa, ¿no? Deja el mando a Serapio Calderón y posteriormente falleció el 7 de mayo de 1904 de un paro cardíaco. Sus obras principales de Manuel Candamo serían, por ejemplo, dentro de las acciones tenemos la huelga de jornaleros del Callao. En este caso, solicitaban el aumento de jornal diario y la reducción de las labores en 8 horas útiles de trabajo. Luego también tenemos la ley de ferrocarriles para promover la construcción de las líneas férreas. Y también tenemos el primer ferrocarril eléctrico. Este primer ferrocarril eléctrico transurbano que habría unido Lima y el balneario de Chorrillos. Seguidamente tenemos el gobierno de José Pardo y Barreda, que se dio desde 1904 a 1908. En este caso vamos a tener nosotros algunos hechos importantes, pero recordemos que Pardo y Barreda habría sido hijo del fundador del civilismo, Manuel Pardo, y en este periodo sus obras principales fueron las siguientes. Por ejemplo, en el aspecto educativo y cultural destacó mucho, tomando en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo la educación primaria, siendo declarada gratuita y obligatoria. Luego también de igual manera la fundación de la Escuela Normal de Varones, que permitió la formación de maestros. También de igual manera permitió el impulso para el ingreso femenino a las universidades. Tenemos, por ejemplo, a Esther Festini, una de las primeras mujeres quien había ingresado en el Perú a la universidad, revolucionando notablemente ese espíritu machista que se tenía hasta aquel entonces. Crea también el Instituto Histórico del Perú, la Escuela de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música y el Museo Nacional de Historia. En otros aspectos, como por ejemplo en la parte de la defensa nacional, tenemos por ejemplo la adquisición de los cruceros Grao, Bolognesi, ¿no? También de igual manera en el aspecto urbano tenemos la inauguración de la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. Luego se construye el tranvía Lima-Callao, la inauguración del monumento de Francisco Bolognesi, entre otros.
En el aspecto laboral, se va a dar el proyecto Manzanilla, que era la elaboración de un proyecto sobre legislación del trabajo, pues hasta entonces la jornada diaria no tenía límite legal. Surge también la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú. Eh, Bien, hasta acá tenemos nosotros el resumen, el repaso de los temas anteriores, de las semanas anteriores. A continuación se le deja el trabajo en el aula virtual. Espero que lo trabajen de manera responsable. Hasta la próxima clase.